Muy buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Rivera Pichardo, alumno de la Universidad Sabes del plantel San José Iturbide. Soy alumno de la carrera de licenciatura en Administración y Generación de Negocios, correspondiente al grupo A1MB. Hoy lo que explicaremos es sobre lo aprendido en el curso de entorno digital. Este curso se da para entender mayormente las herramientas de cómputo que nosotros poseemos o podemos poseer o podemos manejar. Para iniciar con lo aprendido en este curso, nos enseñaron a cómo entrar tanto a la plataforma como a las actividades que hay en este curso. Igualmente nos enseñaron a entrar a los foros los cuales van dirigidos a nosotros para tener relación con el tutor o tener alguna duda, poder preguntar ahí o poder responder algunas preguntas de nuestros compañeros. En el primer foro que integramos fue explicar las diferencias entre software y hardware. Aquí lo aprendido fue que cómo supimos las diferencias de un software y cómo se diferenciaban de un hardware. El software son aplicaciones o sistemas digitales que se encuentran dentro de nuestro equipo de cómputo, es decir, que son digitales, no se encuentran de manera física. Y el hardware son todos los componentes físicos que componen un sistema de cómputo. Una vez que ya entendimos esto, pudimos pasar a trabajar con softwares, tanto de para crear formularios como crear hojas de cálculo y también crear sitios web, además de poder también como última actividad manejar una presentación de PowerPoint. Lo primero aprendido fue el uso de las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo nos permiten ingresar información y datos que podemos manipular. La información se va a poner por medio de celdas, las cuales nosotros tendremos que manipular para encontrar o realizar las actividades que queremos. Por ejemplo, las actividades de las tablas de exportación de café, las tablas de los formularios de Google Forms, que utilizamos las fórmulas para poder realizar tanto como tablas de base de datos, tablas donde hubiera un motor de búsqueda, tablas donde se llenara un formato en específico y también que se bloqueara ese formato y se pudiera imprimir. Esto por medio de fórmula. También ocupamos los software de sitios web que nos permitían generar un sitio web y poder relacionarlo con nuestras hojas de cálculo. Y por último, utilizar los software de formularios que nos permiten recopilar información. También la última actividad, la cual corresponde a este video, también es usar los software de presentaciones como PowerPoint, que es un software que nos permite generar diapositivas que van a componer en una presentación. También lo aprendido en este curso fue el manejo de las hojas de cálculo, como mencionamos anteriormente. Las actividades que ocuparon hojas de cálculo fue la generación de tablas dinámicas y manipulación de datos de un archivo en Excel que contenía las exportaciones de café del Perú. Aquí en esas actividades se realizaron tanto tablas dinámicas como tablas de base de datos y gráficos que se manejaron por medio de fórmulas o por medio de herramientas que nos proporciona el mismo software de Excel, el cual eran los filtros que nos permitían filtrar la información que queríamos de todos los datos correspondientes a las exportaciones de café, como los puertos, qué país los exportaron, cuántas toneladas exportaron y ver qué proveedores eran de tanto los que más importaban como los que menos importaban que necesitaban ayuda. Por otro lado, se encontraban las dos actividades de Google Sheets, que es igual que Excel, pero programado por Google. En esta se recopilaban información de Google Forms que nos proporcionaban los alumnos o que proporcionábamos nosotros que en los formularios tanto de las materias como formularios que iban dirigidos a los alumnos. Aquí aprendimos a utilizar fórmulas como import range que nos permitían poder importar todos los datos de una hoja de cálculo dependiendo del rango que nosotros queríamos a otra hoja, lo cual permitía
manejar todos los datos en dos hojas, pero con diferentes aspectos. Una de las actividades fue crear también un motor de búsqueda que se generaba con concatenar, que son fórmulas que unían varias celdas, como por ejemplo nosotros queríamos unir el nombre del alumno, su grupo y la carrera con la que estudiaba. También ocupamos fórmulas como las de búsqueda vertical, que permitían encontrar ciertos datos que nosotros queríamos. Por ejemplo, en el formato de secuencia de aprendizaje de las materias, la búsqueda vertical o búsqueda V permitía buscar los datos de todo unas respuestas de formulario, por ejemplo, la del entorno digital. Nosotros ingresamos tanto el propósito, el nombre del tutor, sus secuencias de aprendizaje, poníamos nuestro motor de búsqueda en la hoja del formato, le poníamos buscar V, lo que queríamos buscar, la casilla donde estaba el motor de búsqueda, y nos llenaba el formato por completo por medio de la fórmula a buscar V. Es lo que nos sirve buscar datos referente a un motor de búsqueda. Y por último, ocupamos la fórmula de también de concatenar, que ya mencionamos, import range, buscar V, son las fórmulas que ocupamos en este transcurso de manejo de hojas de cálculo. Por último, ocupamos PowerPoint, que es el software de presentaciones. Aquí el tutor nos explicó cómo generar diseños, cómo insertar texto, cómo generar nuevas diapositivas, cómo hacer transiciones, qué objetos se pueden pegar, qué no objetos se pueden pegar. Y además de esto, nos enseñó a generar sitios web a partir del software de Google Sites, que es un software que nos permite generar sitios web de manera gratuita y publicarlos en la red. Estos formularios, digo, estos páginas web se unían con nuestros formularios y con nuestras hojas de cálculo. Un sitio web se especificó para generar las tablas de exportaciones de café, que lo que nosotros hacíamos era poner nuestras hojas de cálculo de Excel ya con nuestra tabla dinámica y con nuestros datos específicos en un Google Sites o un sitio web, que también permitía generar gráficas en ese mismo sitio web. Aparte de eso, también generamos un sitio web para las búsquedas de información de los alumnos, donde nos dirigía a la hoja de cálculo, un sitio web, y nos permitía visualizar las respuestas del formulario, nos permitía ingresar al formulario, nos permitía poder, por así decirlo, manipular esa hoja de cálculo para buscar nuestros datos. Y por último, el Google Site que ocupamos fue para la secuencia de aprendizaje o el llenado de formato que mencionamos anteriormente, que nos permitía entrar al formato en Google Sheets y nos permitía poder buscar lo que queríamos, que era como por ejemplo la materia de fundamentos de matemáticas, la materia de entorno digital, que era lo que nosotros necesitábamos buscar. Podíamos manipular ciertas casillas, ya que nos enseñaron a bloquear hojas de cálculo, excepto algunas casillas que eran las del motor de búsqueda. Entonces, tú en el motor de búsqueda tecleabas lo que querías buscar y se te llenaba tu formato dependiendo de los datos de la materia. Eso nos permitía poder dirigirnos a poder imprimir el formato por medio de otra hoja de cálculo, pero esta sí ya bloqueada completamente. Tú nomás podías ingresar esa hoja de cálculo y mandar imprimir el formato. Además de esto, se aprendió a generar también formatos por Google Looker Studio, que fue vincular tanto la hoja de cálculo donde se encontraban las respuestas del formulario, del secuencia de aprendizaje, se vinculaba con Google Looker Studio y se podría generar el mismo formato, pero en otro software de programa, en otro software que también nos permitía ingresar ese formato a nuestra página web.
Esto fue todo lo que vimos y aprendí durante ese cuatrimestre en la materia de entorno digital, además de también entender un poquito más las hojas de cálculo, las cuales van dirigidas a mi carrera. Eso fue todo. Gracias.